Hola chicos, buenas tardes. Lo prometido es deuda. Vamos a dejarles por acá el video de fisiología de la voz, que no hemos podido guardar la sesión pasada. Entonces estamos con Alison y vamos a realizar este video un poco más corto que el live, pero vamos a tratar de explicar y exponer absolutamente todo lo que trabajamos ese día. Perfecto. Entonces vamos a empezar igual como dando un inicio como a lo que vamos a tratar hoy, precisamente de la parte fisiológica de la voz. Entonces, obviamente, cuando cantamos o cuando hablamos, siempre como que no nos estamos preguntando continuamente, bueno, ¿cuáles son los sistemas que estamos usando? En realidad, ¿qué está pasando dentro de mi cuerpo? Entonces, para eso pienso que es muy importante entender como la parte fisiológica. Entonces, Sí. acá estamos con Ale, que ella nos va a explicar absolutamente todo de una manera muy puntual para que tengamos idea de qué es lo que está pasando. Para empezar, para ti, ¿qué es la voz? Listo, para mí la voz es un instrumento. Yo lo tomo como esto, como un instrumento al que hay que cuidar. Para Alison, la voz es un instrumento acorde con su necesidad y su profesión. Desde el aspecto de salud, desde mi profesión, vemos la voz como un sonido producido por un órgano fonador que sirve como manifestación comunicativa. ¿Listo? Entonces son con dos conceptos como un poco diferentes Ujú. de acuerdo a la funcionalidad que le damos cada una. Ujú, es verdad. Listo, entonces como bueno, ya teniendo en cuenta esto, yo creo que ya podemos ir adentrándonos como bueno, cuáles son esos sistemas que utilizamos, porque yo creo que no muchas personas, incluso al principio, cuando empecé a cantar, no sabía en realidad qué estaba pasando en mi cuerpo. Entonces como bueno, empecemos como por estos sistemas que es lo que nos va a llevar a saber cómo está funcionando todo. Listo. Dentro de los sistemas que componen como tal el sistema fonador, está sistema respiratorio, fonador y resonancial. Como sistemas adicionales, podemos poner ahí el sistema articulatorio, sistema psicológico emocional y otros sistemas que pueden ser complementarios. Entonces, adentrémonos primero entonces en lo que es el sistema respiratorio. Quiero empezar con una pregunta que es demasiado también como común para tanto los cantantes, profesores, etcétera. ¿Tú dirías que la respiración es la base para cantar o para la producción vocal? Como que lo primero es respiración y como que siempre uno piensa bastante respiración y necesito proyectar mi voz y todo esto. Listo. Sí es muy importante la respiración, pero no es imprescindible y no es lo único importante en el proceso de la voz. ¿Sí? Ok. La respiración nos va a servir para generar como tal esa columna de aire que nos va a dar un factor o una característica fundamental de la voz. Sin embargo, sin los otros sistemas y las otras actividades o habilidades, no se podría generar el proceso de la voz. Ok, entiendo. Y bueno, y en cuanto, digamos, a las maneras de respirar, ¿cómo funciona todo esto? Bueno, dentro del sistema respiratorio, lo importante es saber que tiene como dos funciones principales, la inspiración y la expiración. La inspiración donde vamos a tomar toda esa columna de aire necesaria para poder fonar y la expiración es el momento en el que sacamos la voz, sacamos el aire para generar la vibración y que genere la voz. ¿Listo? Ok. En cuanto al sistema respiratorio, encontramos tipo y modo respiratorio. ¿Sí? Modo respiratorio va a ser cómo vamos a sacar el aire. Entonces, ya sea nasal o va a ser oral. En fonación hablamos de respiración mixta, es decir, ingresa el aire por la nariz y sale por la boca. Ujú, ¿Listo? ok. Y en cuanto al tipo respiratorio, tenemos tres: una alta, una media y una baja. ¿Listo? Dentro de esos tipos respiratorios, el más recomendado para el uso de la voz va a ser siempre el costo diafragmático. ¿Por qué? Porque este es el que nos va a permitir tomar una mayor columna de aire en la cual va a ingresar el aire, va a descender el diafragma, va Ujú. a anchar la caja torácica, va a estar súper llena de aire y nos va a permitir tener mayor capacidad
en cuanto a la expiración de la voz. Entonces, en cuanto a las personas que quieren saber, entonces, ¿cómo está ese proceso de expiración, de respiración? ¿Cuál es esa evaluación o cómo se hace? Bueno, para eso, desde la parte de fonoaudiología, trabajamos unas pruebas específicas de función vocal y otras objetivas que van a medir cuál es la capacidad de inspiración y de expiración en cuanto a tu proceso de voz. Entonces, cuánto puedes durar fonando, ¿sí? Y a partir de eso vamos a sacar otros análisis y otras como características que nos van a dar a nosotros pie para poder iniciar una intervención o un entrenamiento vocal. Ok, o sea, lo primero, entonces diríamos que antes de empezar, ya sea un entrenamiento, una terapia, una técnica vocal como tal, lo primero es tener ese informe y esa evaluación. Sí, claro. Y acá es donde venimos a resaltar la importancia de la prevención y no de la intervención como tal. Entonces, prevención de que se tengan como tal las medidas, qué características, cuál es mi capacidad, hasta qué rango puedo dar sin generar lesión a nivel de pliegues vocales. Porque generalmente los profesionales de la voz recurren a fonoaudiólogo cuando ya la patología vocal está, cuando se necesita rehabilitación. Ok. Entonces, es muy importante realizarlo antes de, con el fin de llevar un seguimiento, una evaluación que me permita a mí saber lo estoy haciendo por el camino que es sin generar daño a mi salud. Totalmente de acuerdo. Listo. Entonces, vamos a hacer como otro pequeño apunte en cuanto a esto que es la respiración alta, como que muchos profesores a veces dicen como, no, nunca la respiración acá o no sé qué, como que tan cierto es esto y hasta qué punto, como que esto nunca puede pasar. Bueno, pues depende de las modificaciones que se realicen y como el logro respiratorio que tú llegues a dar. Si tú sientes que de pronto con una respiración costodiafragmática no sientes que estás dando, sientes que se te dificulta, que te estás esforzando de más y te adaptas con una, bueno, ahí voy a meter la otra, la abdominal, eh, está bien, haciendo seguimiento a ver si en realidad nos está funcionando, estamos llegando al objetivo tanto profesional como de salud, ¿sí? La respiración alta sí la necesitamos, sí la usamos, pero la usamos para otras actividades. ¿Por qué? Porque es una respiración que nos va a servir para actividades más superficiales. Ejemplo, cuando vamos a hacer ejercicio, usamos respiración súper alta, porque Ujú. necesitamos llenada y salida súper rápido. Listo, entonces vámonos con el siguiente sistema que nos mencionaste, el fonatorio. ¿A qué hace Ujú. referencia esto? Porque, y como que sabemos que fonar hace relación, bueno, a producir un sonido, pero en realidad, ¿cuál es ese sistema? Bueno, este sistema se compone de la laringe, ¿sí? Muchas personas no tienen en cuenta dónde tienen sus pliegues vocales. Tú les puedes preguntar y dicen en la garganta, Mm, para de contar, pero no se sabe en qué nivel están los pliegues vocales, exactamente la estructura se desconoce, nada. ¿sí? Lo importante, digamos que cabe resaltar en este momento es que la laringe tiene una principal función y es la función de protección. Entonces, la laringe nos permite una protección de la vía aérea en el momento de la alimentación o de la deglución, ¿sí? Ujú. Como necesidad secundaria salió la necesidad comunicativa. Entonces, la voz es una manifestación secundaria, no es la principal función de la laringe, ¿no? Ok. Este órgano contiene sus pliegues vocales y es el generador de la voz. En este punto del sistema fonador es importante hacer una diferencia con el sistema articulatorio. Sistema fonador de la voz, sistema articulatorio propio de movimientos para el habla, ¿sí? Ok. Son dos procesos que tienen que ir de la mano porque cuando nosotros queremos fonar y, digamos, cantar,
La canción, todos los sonidos, todas las palabras tienen puntos y modos articulatorios. Este proceso corresponde al habla. La voz es la que te va a dar a ti como tal la columna de aire, las características para que sean modificadas con los otros sistemas que ya vamos a ver, el sistema resonador, ¿sí? El sistema articulatorio, pero son dos sistemas independientes. Ok. Independientes pero complementarios. Listo, entonces ahora vámonos con el sistema resonador. Listo, entonces el sistema resonador es el que se va a encargar de modificar ese sonido generado desde la laringe, ¿sí? Aquí vamos a hablar de tres cavidades resonanciales, que son cavidad oral, cavidad nasal y cavidad faríngea. Ok. Entonces, en cuanto, digamos que eso uno lo entiende como que resuena y a veces uno canta y sí resuena acá, pero entonces cuando uno está haciendo una nota grave, que uno siente la vibración, entonces sería más el sentir la vibración y no tanto el resonar, porque estamos utilizando como otras cavidades para resonar, ¿sí? Sí, lo que pasa es que al generar como tal el sonido, los pliegues vocales como tal están vibrando, lo que da sensación de vibración en toda la zona alta, ¿sí? En toda la reja como costal, en la zona clavicular. Pero como tal, el sonido se genera presión subglótica, vibran los pliegues vocales y empieza a modificarse desde que pasa por faringe y ahí ya puede ir a cavidad oral como cavidad nasal. Ok, ok. Bueno, la cavidad oral se dice que es la más primordial o la más importante. ¿Por qué? Porque casi todos los sonidos del habla son orales. Entonces, todos van a realizar modificación en cavidad oral. Muy pocos van a modificar sus características en cavidad nasal, que en este caso serían los fonemas M, N, Ñ. Y bueno, ¿y qué tan cierto es esto de activar los resonadores? Porque en música, o a veces seguro alguien ha escuchado, o las personas que de pronto no conocen muy bien, pero a veces uno le dicen, vamos a activar resonadores. Como, ¿qué tan cierto es esto? Bueno, pues nosotros como que técnicamente lo llamaríamos más como una actividad de propiocepción, es decir, de dónde siento yo que está vibrando, cuál es la cavidad, cuáles van a ser los órganos que voy a utilizar en el momento de la ejecución de la voz, de la producción de la Okay. voz o de la producción del habla. ¿Sí? Entonces, más como concientizarse de que si voy a hacer un fonema oral, puede que salga el aire por acá, voy a sentir la salida del aire, reconocer que mi boca está en esta posición, que mi cavidad nasal está un poco más arriba. Entonces, yo lo llamaría más técnicamente propiocepción. Ah, ok. Claro, porque en sí no hay que activar nada porque ya están ahí. Es más bien como Ujú, ser conscientes de. sí. Ok. Inclusive, digamos, cuando hablamos de musculatura facial, sí hablamos de una activación, porque sí, efectivamente tenemos los músculos, pero si Claro. vamos a hacer una tarea específica de movilidad, ya sea de lengua, ya sea de músculos de la cara, de labios, ¿sí? Necesitamos como preparar esa zona, generar esa propiocepción de que esta es la zona que vamos a trabajar o esta es la zona que vamos a trabajar. Claro, sí, eso ya sería Como más la referencia, ujú, esta activación de resonadores. activar músculos, claro, tiene más sentido en cuanto a la musculatura. Y lo último que quisiera hablar en cuanto a la fisiología de la voz es la teoría miolástica aerodinámica. ¿Qué es eso? Es Ujú. la teoría de la cual parte el proceso como tal de la voz. Simplemente, en resumidas cuentas, sin poner tantas cosas, vamos a hablar. Pliegues vocales se encuentran cerrados en aducción. Ujú. Aquí debajo está la laringe, todo el sistema respiratorio. Hay una presión subglótica que está debajo, va a ejercer presión en los pliegues vocales que va a generar una apertura y en esa apertura un movimiento de vibración y de ondulación. Ujú. Ahí se genera como tal el sonido. Los pliegues vocales le van a dar la característica de tono. Ujú. Entonces, el tono va a ser regulado
ya sea por la posición de los pliegues, por el grosor de los pliegues y por la velocidad en la vibración, ¿sí? Ok. Va a pasar el aire y ya simplemente va a pasar, ya sea cavidad oral, cavidad nasal o cavidad faríngea, a ser transformado, a ser modificado para su producción como tal, su salida como tal, ¿sí? Esta columna de aire que se ejerce, esa columna que tomamos en la respiración, va a ser la intensidad. Entonces, respiración, intensidad. Ok. Fonación, pliegues vocales, tono. Una persona que quiere trabajar o quiere hacer una terapia vocal o un coaching vocal, todo lo que tenga que ver como con este entrenamiento de voz, como que lo principal es saber cómo está funcionando el sistema y saber cómo está compuesto el sistema. Claro, o sea, conocer su instrumento, porque muchas personas de pronto empiezan de una a cantar y, ay, sí, lo estoy haciendo perfectamente. Cuando de pronto meses después empiezan con disfonías a repetición y no se sabe por qué, patología vocal, cirugía, rehabilitación, ¿sí? Pueden ahorrarse todo ese proceso iniciando primero por conocer su instrumento, por saber cuánto pueden dar, por generar prevención, ¿sí? Antes que tener que hacer todo ese después de una patología vocal. Sí, entonces muchas gracias por todo esto. Vamos a seguir como recibiendo preguntas o lo que quieran que también podamos como comentar acá. Algunas preguntas que tengan, esos mitos que a veces también tenemos de la voz. Entonces todo eso vamos a ir tratándolo poco a poco. Igual comenten si tienen alguna pregunta, si algo no les quedó tan claro. Y pues ahí vamos viendo también cómo podemos responder todo. Sí, Entonces, igual hay que saber que acá intentamos como hablar a grosso modo de todo lo que queremos trabajar, porque la fisiología de la voz da para muchas más sesiones, muchos más lives y mucho más tiempo para compartir, porque es un tema bastante extenso. sí, es verdad. Entonces, bueno, entonces nos vemos en el próximo live que vamos a tener, estén súper Bueno, pendientes. Y entonces, gracias, Ale, que estén muy vale, bien muchas todos. gracias.